amigos, estamos aquí nuevamente para iniciar este tercer módulo en Tertulia Nocturna y bueno, pues la plática que estamos teniendo con Rigoberto López, Elizabeth López, pues quien participan dentro de ellos don Rigoberto, representante del Consejo de Pueblos y Barrios del Distrito Federal, y Elizabeth López dentro del Consejo de Cultura, que está organizando precisamente el rescate de muchos otros elementos, y íbamos a iniciar precisamente los comentarios acerca de esta arquitectura tradicional que se tiene. Elizabeth, me estabas comentando algo fuera del aire, la conservación de los edificios, que cuando los dueños venden las casas, pues el Instituto Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Bellas Artes pues no interviene para rescatar muchos otros elementos. Cuéntanos, Elizabeth, ¿qué ha pasado con esta arquitectura de San Lorenzo de Chimanca? Creo que la arquitectura ha sido muy poco valorada en nuestra zona. De hecho, el prestigio que tenemos del pueblo de San Lorenzo es nuestra capilla. Todas las demás casas han ido desapareciendo al paso del tiempo, y donde antes era una casa, ahora son grandes condominios, en donde mejor nos va son 5 o 6 casas, en otros casos son edificios de 10 pisos, y que han ido cambiando totalmente pues esa imagen que tenía Campirana hasta cierto punto, porque pues toda esta zona era a las afueras de la ciudad. Entonces todas eran zonas de descanso donde precisamente en la época de Porfirio Díaz tuvo mucho auge la arquitectura, hubo principalmente en la zona de San Juan, de Mixcoac, lo que es Insurgentes de Extremadura, todas esas zonas eran de grandes construcciones, casonas de 10, 20 recámaras, que según lo que hemos estado investigando dentro de la arquitectura de las casas, y pues ahora han desaparecido totalmente. Nos mencionaban, don Rigoberto, que había personajes muy importantes en la historia de San Lorenzo Xochimanca. ¿Qué nos pueden decir de algunos? Bueno, ya hablamos de Irineo Paz, de Matilde Landeta. Matilde Landeta. Bueno, vivió don Pedro Astudillo Ursúa, quien fuera en alguna época rector de la Facultad de Leyes de la UNAM. Por cierto, fue compadre de mi papá. El señor Román Lugo, que fue procurador de justicia del Distrito Federal. No vivió ahí Pita Amor, pero una hermana, la señora Inés Amor, vivieron ahí junto a la casa de la señora Matilde. El coronel senador, que fue también por el estado de Sinaloa, don Manuel Sarmiento. En fin, artistas ya más actuales. Algunos artistas, incluyendo a los Temerarios. Olga Brinsky. Vivió en esa zona también. Sí, bueno, entonces vemos, evidentemente, debe haber sido, por lo que ustedes están mencionando, una zona muy tranquila, zona campirana, sí, que prácticamente la gente se iba porque no había el ruido de las avenidas. Bueno, claro, está cerca de Avenida Revolución y Avenida Insurgentes, pero de todas maneras es un lugar tranquilo. Estábamos hablando de la destrucción de los edificios. ¿Qué experiencia tienes, Elizabeth, sobre esto? Pues de lo más actual, por ejemplo, la casa de Irineo Paz, que actualmente ya no existe como tal, ahora se conserva la parte de la fachada, un poquito del interior, pero ya muy poco, que ahora es el Instituto Mora, que también se ha ampliado ahora a lo que fue el convento, que está en la calle de Pausín, ahora también ya es parte del Instituto Mora, ya no viven monjas ahí, está en remodelación, por cierto, ese edificio. La casa de Gabriela Mistral muy recientemente acaba de ser demolida y ahora van a ser 7 casas. Bueno, a ver, explícanos, ¿cómo que se destruyó la casa de Gabriela Mistral? Puesto que en todos los países debe haber el lugar de los grandes escritores, de los grandes pintores, de los grandes políticos en su momento. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Elizabeth? Pues en realidad no sé si por desconocimiento o quienes se quedaron con la propiedad de esta casa no le dieron el valor o no le han dado el valor a todos estos edificios, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el caso de la última casa que habitó Octavio Paz, que también está sobre la calle de Porfirio Díaz, pues está en completo abandono. Ocasionalmente llegan jóvenes que supongo que han de ser, no sé si nietos o amigos de gente cercana a Octavio Paz, y hacen unas fiestas tremendas y se queda todo tirado. Entonces, pues yo creo que quiero pensar que es por falta de desconocimiento de
por parte de las autoridades para poder rescatar esos inmuebles y darles el valor adecuado, y a lo mejor no sé por qué no hacerles un museo dentro de sus mismas casas, como ha sucedido en casos, por ejemplo, de Frida Kahlo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la adquisición de la casa de Frida Kahlo, que está en Coyoacán, fue otorgada precisamente en la adquisición del padre de él, porque él vino a fotografiar, fue contratado directamente para para fotografiar la arquitectura en la Ciudad de México, y luego ya con la trascendencia como pintura, en la pintura de Frida Kahlo, y está conservada porque fue donada al pueblo de México. En muchas ocasiones, lo que están ustedes mencionando es porque las casas son entregadas a familiares, pero en un momento determinado las venden, que es el caso de lo que tú acabas de decir de Gabriela Mistral. Está el caso de la casa morisca. Sí, sí, también. Que era una casa enorme, que inclusive había una réplica del ferrocarril que corría de México a Veracruz, y que corría con todas sus estaciones a tamaño miniatura, pero dentro del patio de esa casa. Actualmente es una parte de esa casa corresponde a un centro comercial muy famoso, está sobre la avenida Revolución, y la otra parte ahora la ocupa un centro nocturno que tiene el mal gusto de llamarse el Bulldog. Bueno, esos son verdaderamente los absurdos de una intrascendencia cultural, porque no se le puede llamar de otra manera. Le podríamos dar otros calificativos, pero verdaderamente se pierden aspectos muy serios. Esta casa morisca creo que tiene un minarete ahí todavía. Sí, está. Y en una época recuerdo que también estuvo para una agencia automotriz, algo así. Y bueno, pues la historia de los pueblos se va perdiendo. Pero yo quisiera preguntarle, Elizabeth y don Rigoberto, el libro, ¿qué trascendencia nos ha dejado que sea publicado por la antropóloga Gabriela Salmorán? ¿Qué podrías decirnos, Elizabeth, en una primera parte acerca del libro? Pues yo creo que es de la mayor trascendencia que puede tener para San Lorenzo, porque es el primer trabajo dedicado específicamente al pueblo de San Lorenzo Xochimanca. Si bien aparece dentro de otras publicaciones, así como que lo mencionan, sí, también estaba ahí San Lorenzo, pero realmente no se habla ni de las costumbres, ni exactamente cuáles eran los límites, ni qué pasaba dentro del pueblo. Esta es una recopilación de todo esto, todas esas pequeñas menciones que había, y como lo mencionaba mi papá hace rato, desde los mapas que hay más antiguos de la época prehispánica, donde ya aparece Xochimanca, no aparece como San Lorenzo, porque pues San Lorenzo viene claro, es hasta europeo, la época colonial, sí. Que bueno, que es una forma también de identificar a los pueblos originarios, ¿no? Que todos traen el nombre de un santo y el apellido, quedó como apellido el nombre originario del lugar. Entonces yo creo que esto es lo más importante que tiene este libro, que se asienta como tal la existencia de San Lorenzo, y que existe, pues seguimos aquí. Y seguirán existiendo, porque verdaderamente yo en ocasiones que he caminado por ahí hay calles empedradas, porque esas calles empedradas evidentemente ahora quieren quitarlas, en algunos casos las han quitado en algunos lugares, pero es la reminiscencia de los pueblos cuando las carretas funcionaban en esos lugares. Y claro que con el automóvil pues tienen que pasar muy despacio, pero además las calles son muy angostas. Don Rigoberto, ¿qué nos dice usted en esta aportación del libro que usted participó? Mi aportación pues es básicamente mis experiencias personales desde mi niñez, de mi juventud. En alguna ocasión, en alguna de las tertulias hablábamos por ejemplo, de cómo se abastecía la gente en aquellas épocas, ya que no había centros comerciales como en la actualidad. Entonces se tenía que recurrir a los estanquillos, a las misceláneas, a los tendajones que se utilizaban, que existían en aquellas épocas, y que pues se encontraba todo lo necesario para la vida de esa época. Oye, ahorita que está usted hablando de esto, la existencia de los mercados, no vemos mercados más que las grandes tiendas ahora, ¿verdad? Bueno, en San Lorenzo hay un mercado
pero surge a partir de la planificación del año del 64. Sí. Anteriormente no había mercado como tal, ponían puestos en la calle, y no había un mercado como tal. Sí. Don Rigoberto, hay algo que sucede en los pueblos, el grito del pan, pan, y sale el hombre en la bicicleta o en su carrito, la venta de los tamales, la venta de el domingo de mercado, la venta en las iglesias los domingos cuando va toda la gente que siguen asistiendo a las misas. ¿Qué recuerdos tiene usted de ello, don Rigoberto? Bueno, en San Lorenzo hubo una taona en la calle de Mosqueta. ¿Qué le llamaban taona? A la panadería. Ah, la panadería. Digamos, el lugar, el taller donde se fabrica el pan, ajá, esa es la taona. Ajá. Y en todas las tiendas se vendía el pan, porque la gente que no quería ir hasta la panadería, pues iba a las tiendas. Mi abuelo tenía su miscelánea y pues teníamos que ir hasta a la taona a traer el pan. Su abuelo lo vendía el pan en la tienda. En la tienda. Ajá. Posteriormente pues desapareció esa panadería y se trajo pan de la colonia Roma, pero pues había que estar desde muy temprano, 5 de la mañana, que llegaba el panadero, que en alguna película se habrán visto a un señor en su bicicleta con un canasto en la cabeza. Sí. Pues así sí. venía el señor desde la colonia Roma, en las calles de Bajío estaba la panadería, y desde allá venía a dejar el pan, y a las 5 de la mañana ya había que estar ahí listos, porque si no abríamos pronto, ahí nos dejaba el pan en el suelo. Digo, en su canasto, pero pues en el suelo, ¿no? Sí. Esas eran las cosas. Bueno, las tiendas, pues teníamos teníamos petrolerías, carbonerías, tiendas afamadas en esa época. Pues mire qué interesante, amigos, lo que nos está diciendo, porque sin querer entramos a esta venta de lo que hoy ha desaparecido, pero vamos a una identificación de canal, amigos. Regresamos en un minuto, estamos en Tertulia Nocturna, estamos entrevistando a don Rigoberto López, a Elizabeth López, precisamente sobre el texto San Lorenzo Xochimanca. Regresamos, amigos. Mani